Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que se los perdonen, los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pues en este día de la octava de Pascua, hoy terminan los 8 días que la Iglesia nos da para saborear, profundizar y hacer experiencia de la resurrección del Señor. Todavía nos quedan más días hasta cumplir el tiempo para la celebración de Pentecostés. Y entonces, de un modo particular, pues la providencia de Dios quiere que al final de esos 8 días nos podamos centrar en una característica que tal vez define a Dios por excelencia, y es la misericordia. La misericordia, que en uno de sus sentidos significa abrazar, hacer mía, aceptar la miseria de quién? Personal, pero también la debilidad, la miseria de mi prójimo. Entonces, esta es la fiesta de los que, como Dios, abrazan la misericordia, abrazan la miseria del otro. Dios abraza mi miseria para que yo pueda, con su amor, abrazar la miseria del otro, abrazar la miseria de la familia, abrazar la miseria del país donde estoy, abrazar la miseria también de mi propia vida y mi propia existencia, abrazar la miseria, la debilidad, el pecado de la Iglesia, de la comunidad de los creyentes. Les pregunto, ¿la comunidad de los creyentes, la Iglesia, es perfecta como a veces la entendemos nosotros? O sea, ¿no tiene ningún pecado? Les pregunto, ¿la Iglesia tiene debilidades?
De hecho, me encanta porque la liturgia no lo oculta. ¿Qué decimos en la misa después de la consagración? Al momento de prepararnos para recibir a Jesús. Decimos, Señor, yo no soy digno. Y tanto es así, y digo, Señor, yo no soy digno. Y lo decimos al inicio de cada celebración. Nos encomendamos a la misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Es decir, todo lo que la Iglesia hace es un camino para aprender a abrazar mi propia miseria para poder acompañar y abrazar la miseria del otro. Y es ese el dinamismo que alimenta a la Iglesia. Ese es el dinamismo que nos mueve a todos como comunidad de fe. Por eso, en la segunda lectura de hoy de la carta de Juan, nos refleja precisamente ese dinamismo de Dios. Dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir esto? El mundo no está acostumbrado a abrazar la debilidad del otro. Dios sí abraza la debilidad. Dios abraza la miseria del otro para acompañarlo. El mundo no abraza, no asume, sino que echa culpas. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Y nosotros ¿qué decimos? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, siempre es esa reconocer, pero ¿para qué? Para poder construir. Por eso dice en la carta, ¿verdad? Quien ha nacido de Dios vence al mundo. Vence la tentación de siempre culpar hacia afuera y poder empezar a hacer ese camino desde dentro. Y en esta oportunidad, a través del Evangelio, nos vamos a esa primera comunidad, esa comunidad que nos va a mostrar también a nosotros de manera personal cómo se hace presente el resucitado, cómo se hace presente la misericordia, cómo se aprende a abrazar la fragilidad personal, el límite personal, el pecado, para poder abrazar al de los demás. Y hoy en el Evangelio se nos presenta el camino, la experiencia de Tomás. ¿Dónde estaba Tomás el primer día de la resurrección? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba? ¿Estaba con los demás discípulos? No estaba con ellos, estaba en su casa. No sabemos si fue porque ese día llegó el agua y llegó la luz y le tocaba lavar, no sabemos. O llegaba la bombona de gas, no sabemos. O sea, lo cierto era que él estaba allí, no había ido con los discípulos. Pero es muy interesante lo que el Papa Francisco, en sus palabras del año pasado, hablaba con respecto a este pasaje. Porque él dice, Tomás no estaba reunido allí porque le faltara fe en Dios, no. Sus dudas no eran con Dios, sus dudas eran en la comunidad. Sus dudas eran con Pedro, sus sospechas eran con Juan, sus sospechas eran con Bartolomé. Su incredulidad no era con Dios, porque Dios siempre es bueno. La incredulidad era con la comunidad. ¿De verdad que estos sí están viviendo lo que dice? Y la semana pasada que les compartía una canción de Giordano, me venía también hoy, Manantial de Corazones. Yo me imagino al Tomás diciendo, el suelo está cubierto de botellas, de ilusiones que rodaron por la noche. En la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que dijimos, en los cuentos que creímos. O sea, él venía, eso, derrotado. Aquí son puros cuentos, puras historias. O sea, suelo está cubierto de botellas. O sea, hasta aquí ya no quedó nada. Y en medio de ese panorama, pues Dios le toca el corazón y lo mueve. Lo mueve a ir ¿a dónde? No a quedarse en su habitación, no a permanecer en su casa. Pasado 8 días, ¿qué hace Tomás?
se mueve, se traslada, va de su casa a la casa común, va de su hogar, de sus cosas, a la comunidad, donde están Pedro, donde están Juan, donde están también las mujeres. Es decir, es en ese lugar donde él tenía sus dudas, donde él tenía también sus críticas, que él había abandonado, es allí donde Dios le da una lección a él para también ayudarnos a nosotros. Cuando Tomás va a la comunidad, ¿quién se le va a aparecer allá? Jesús. Y esto que está allí no es un pasaje para recordar algo que pasó, es una llamada para que nosotros aquí y ahora despertemos también a la realidad de que el Señor nos está esperando en la comunidad. El Señor me va a mostrar sus llagas, el Señor me va a mostrar su costado. Es bonito porque ¿a quién le muestras tú tus heridas? Solamente a gente con la que confías, solamente gente que conoce lo delicada que son. Y eso es lo que hace Dios, lo que hace Jesús. Jesús se manifiesta a ese Tomás crítico, alejado, que ya estaba, ¿verdad?, haciendo sus planes aparte, se le manifiesta en la comunidad. El día de ayer, como comunidad de fe aquí en la Santa Cruz, tuvimos la oportunidad de tener una formación permanente. La formación permanente. A ver, ¿hay algún médico por aquí? Que levante la mano, algún médico. Los que son médicos aquí saben que tienen que estar siempre actualizándose, ¿sí o no? Alguien por aquí que arregle uñas, que pinte el cabello, también dan cursos de actualización de eso. Alguien por aquí en su desarrollo profesional, a que la formación permanente, la actualización forma parte de la vida, ¿sí o no? Claro, te tienes que actualizar, te tienes que poner al día. Les pregunto, ¿será que eso lo podemos obviar, lo podemos quitar, podemos prescindir de esa formación en nuestra fe personal? Les pregunto de otra manera, ¿puedo vivir la fe sin formarla? Y muchos tenemos la formación que recibimos cuando nos dieron la primera comunión, hasta los 8 años, que muchos la quieren hacer tempranito, 8 años, ya hice. Y luego, ¿qué más has formado? O sea, entonces, imagínate, tú con tus 40 y pico de años, el divorcio y los niños viviendo con la fe de cuando tenías 8 años. Por eso es que estás ahogada. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De un espacio en el cual vamos a dejarnos transformar por el resucitado, donde Él va dejándose tocar y se va manifestando. Entonces, ayer nos reunimos un grupo. Y allí empezamos a presentar, yo me llamo tal y trabajo en tal pastoral, yo estoy en los monaguillos, yo estoy en la pastoral juvenil, yo estoy con Matrimonio con Cristo, yo estoy en el Epiño, estoy qué sé yo, o sea, estoy en el Verbundey, estoy en el Rebañito, estoy con los salesianos, estoy en catequesis, o sea, todos se iban presentando. Y es el momento en el cual, como comunidad, Dios, reunidos todos, nos va mostrando también su cuerpo. Y eso es una experiencia muy bonita. Dios nos va mostrando su cuerpo, nos va mostrando todo lo que va haciendo y también sus luchas y también pues sus retos. Y precisamente allí es donde, en ese ambiente, nosotros queremos ir aprendiendo también a reconocer al resucitado, a aprender poco a poco con Él a vencer la mentalidad del mundo. Les pregunto, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas divisiones en las familias? ¿Por qué también hay tantas luchas dentro de la iglesia también? Les pregunto, ¿quién está detrás de todas esas peleas?
Ahora, ¿quién está detrás, como nos decía ayer el padre Gerson, quién está detrás de todo intento para la comunión, de todo intento hacia la unidad, de todo intento hacia la armonía? El Espíritu Santo, la misericordia de Dios. Y entonces por eso nosotros desde esa realidad queremos, como dice allí San Juan, vencer el mundo, vencer ese mundo, esa mentalidad en nuestros corazones. Por eso la formación permanente. Y desde allí entonces poder llegar a otros. Quiero terminar con una invitación. Esa formación que tuvimos ayer es para los que están activamente dentro del servicio pastoral de la iglesia. Pero hay un espacio abierto a todos, que yo les invito a que lo podamos hacer nuestro, al punto de participar, pero también ayudar a que otros que no saben vengan ese día. Y eso es el domingo familiar. El domingo familiar es una vez al mes. ¿Cuándo? El último domingo de cada mes. En este mes de abril corresponde al domingo 28. Entonces, es un espacio donde ese día están las misas normales, pero después de la misa de 10, ese día ¿qué hacemos? Ese día tenemos una formación que se nos prepara de 1 hora para todos los que estamos aquí. A todos. Jóvenes, niños. Les pregunto, ¿un joven puede formar a otro joven? ¿Sí? ¿O será mejor que una comunidad acompañe en la formación de los jóvenes? ¿Será que a un joven le hace falta un adulto que le hable como estaba el Tomás, verdad? Mira, que en la vida hay muchos palos y no te vaya a pasar como Ana Milé. Ana Milé, tú no tienes la culpa de que tu hijo esté llorando y su padre no cumpla. ¿Será que tú, que estás divorciado y vuelto a unir, tienes algo que contarle a las parejas que están de novios? O a muchos por ahí que están diciendo, ya me voy a divorciar y qué más. No, o sea, prepárate. O sea, entonces es la unidad que a través de cada uno de nosotros nos va mostrando a ese Cristo resucitado y nos deja meter nuestros dedos en sus llagas, nos abre el costado para reconocerle. Vamos a continuar esta Eucaristía pidiéndole al Señor que, como Tomás, tengamos la valentía, como dice el Papa Francisco, la valentía de salir y de ir al encuentro de esa comunidad donde Él se nos va a manifestar. Y termino con esto, para que allí en la comunidad podamos creer y tener vida. Y yo daría un paso más, para que creyendo no solamente tengamos vida, sino que creyendo demos vida a otros. Que creyendo nosotros demos vida a nuestras familias, para que creyendo nosotros demos vida en nuestro trabajo, para que creyendo nosotros demos vida en nuestra iglesia y en nuestro mundo. Que así sea.